Bueno, volvemos al tema político del día. Rodrigo Álvarez fundamentó su renuncia al Ministerio de Energía con duras críticas al Comité Político de la Moneda. Dijo que se convirtió en el rostro visible de una línea política con respecto al conflicto de Exen que había fracasado ante la opinión pública y que se enteró además por la prensa del cambio de rumbo en el gobierno. Bueno, los efectos de esta dimisión en el Ejecutivo, las críticas que surgen en el oficialismo. Para conversar de todo esto nos encontramos con el vicepresidente de Renovación Nacional, Manuel José Sandón. Alcalde, gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, críticas en el oficialismo, decían, por supuesto que en la oposición, pero en el oficialismo han sido especialmente duros. En la UDI para criticar la decisión, el cómo se ha tratado al ministro Álvarez, y usted también con el mismo gobierno, no solamente por el trato, sino por la forma en que se manejó el conflicto. Mira, hay dos cosas. Yo creo que aquí hay un tema de sentido común, y ese tema de sentido común se aplica a una palabra que se llama lealtad. Cuando uno trabaja en equipo, tiene que ser leal. Entonces, lo primero que yo quiero decir es que aquí no solo hay un error político garrafal, que yo lo vengo denunciando hace muchos días, porque había una estrategia absolutamente equivocada. O sea, ¿cuál era la estrategia? ¿La de la violencia? No, el hecho... ¿La de no negociar con violencia? De no sentarse a la mesa en las condiciones que fuera. Usted se hubiese sentado igual, de todas maneras. Yo lo dije hace 20 y tantos días, lo dije públicamente cuando el ministro Álvarez, porque yo creo que en todo esto el ministro Álvarez, que ha sido una víctima, también tiene responsabilidad. O sea, el ministro Álvarez no debería haber ido nunca a Aysén si no tenía las herramientas y el piso político y haber estado empoderado. ¿Por qué? Porque él fue para allá con instrucciones que claramente después de leer sus declaraciones no compartía. Él llegó a una mesa y en vez de solucionar el problema le echó benzina al fuego. O sea, se sentó y dijo, si no levantan todas las protestas, eliminan las tomas de los caminos, yo no me siento a negociar. Agarró sus medidas y se fue. Y dejó la grande. Ahí es cuando pierde credibilidad también con los negociadores de parte de la mesa, o sea, de los ayseninos, porque ellos han dicho que desde ahí se transformó en una figura o una persona no apta para la negociación. A ver, es que no era él, pero era claramente una estrategia del comité político, como él mismo lo dice. Si lo grave es que 25 días después de que ha habido tremendas tragedias y problemas inmensos entre los ayseninos y la gente de Coyhaique, vienen a Santiago a negociar sin levantar nada. O sea, la instrucción dura que tuvo Álvarez como ministro no fue cumplida después. Entonces, es como una señora hoy día en la calle me dijo, mire, este niño lo mandaron con una Honda, pero después apareció uno con una metralleta. Entonces, ese es un tema. Y el otro tema que yo no entiendo es a la UDI. La UDI está reclamando contra el gobierno cuando 3 de los 4 ministros que estaban dirigiendo este tema, y sobre todo los que se sentaron a la mesa, como el ministro Lavín, Larroulé y Chávez, son del gremialismo. Entonces, lo que deben reclamar y llamarle la atención es a esos ministros y no al gobierno. Y yo creo que aquí va a haber otra víctima, porque en el fondo aquí hay que hacer un llamado a los ayseninos y a la gente de Coyhaique. La intendenta no tiene herramientas para esta negociación y al no tener el piso no tiene nada que hacer. Hoy día claramente... A ver, la intendenta está en tela de juicio, perdió credibilidad ante los ayseninos, pero también ante los parlamentarios de la zona. Ya el senador Horvat, por ejemplo, ha señalado que ella fue la responsable política de lo que estaba ocurriendo en la zona en el momento en que se enfrentaban con fuerzas especiales, que se había pedido de antemano que no asistieran, o que no asistieran más, por lo menos, en un momento determinado. Por lo tanto, ¿debería asumir también ella una renuncia? No, a ver, yo creo que aquí hay una cuestión mucho más grave, porque ella, como intendenta, no estaba empoderada, no le habían dado el piso. Si no se lo dieron al ministro Álvarez, menos se lo dieron a ella, y eso es claro. Entonces, yo creo que aquí hay que reflexionar. Este es un país que las cifras demuestran una cosa totalmente distinta. Fuerza, empleo, futuro, está bien. Y todas las semanas o meses están cometiendo errores políticos graves. Y yo creo que el presidente de una vez por todas tiene que darse cuenta de eso. Aquí hay un problema político grave y además de lealtad de equipo, lealtad de compañeros. O sea, ya, si no querían que Álvarez fuera el negociador, porque era otra etapa, lo mínimo era sentarlo a la mesa, aunque no hablara, pero que fuera parte de eso. Entonces, yo creo que le quitaron el piso y lo dejaron sin otra opción. O sea, Álvarez no tenía otra opción que renunciar. Esa es la dignidad política, pero lo otro es la coherencia política, a la que hace alusión también el ministro Álvarez. Y ahí es donde me hace un poco de ruido, porque la crítica que yo le hago a él es que de la coherencia, con otra posición. Es que al parecer, después de su declaración, él fue con una posición que no compartía. O sea, si usted me pregunta a mí hubieran pedido que yo negociara. Si yo no negocio antes de ir herramientas mínimas, no voy.
Así de claro. Y claramente él no tenía herramientas mínimas, porque llamaba por teléfono, iba y venía. Otro senador, que es Patricio Walker, que participó en la solución del conflicto, también señala que al contrario, que proponía alguna cosa en la mañana y después le cortaban eso desde Santiago. Claramente, pues eso es claro. Eso es claro. Y por eso que él mismo dice que él fue el rostro, y tiene toda la razón, y en eso lo felicito por su valentía, él fue el rostro de una política equivocada. Pero muchas personas dijimos públicamente que esa política estaba equivocada. Me dice que hay un ejemplo clarísimo. Si un ministro va a Aysén por un conflicto, porque en Aysén hay grandes desórdenes, lógicamente la razón por qué llegó el ministro allá es por los desórdenes que habían. Entonces no puede plantear antes de sentarse a la mesa, oye, todo se acaba y si no yo no negocio. Perdimos 3 semanas en que la gente, los colegios no partían, los delincuentes se tomaron las calles. Hubo desabastecimiento, muchos problemas. Pero, alcalde, entonces hay un costo político de asumir, también lo decía el senador Horvat, que es de su partido político, y este costo político lo está asumiendo ahora y lo señala de esa forma algo irónico. Álvarez, cuando se retira en la conferencia de prensa, es el único que lo tiene que pagar, porque usted está haciendo alusión al comité político y por lo tanto, si usted dice que hay tantos errores políticos que se vienen cometiendo cuando el país crece con buenas cifras, ¿quién lo va a pagar? ¿Quién debería pagarlo a su Más juicio? que pagar la cuenta, yo creo que el presidente de la República, a pesar de que les molesta mucho a mucha gente que yo diga esto, tiene que darse cuenta de que sus problemas son políticos. Tiene un país ordenado, se saca la mugre trabajando, tiene grandes cifras, tenemos todas las oportunidades para irnos como avión para arriba y nos estamos cayendo en puros horrores políticos. Pero por lo mismo. Entonces, ¿Quién tiene que pagar entonces la responsabilidad política? Yo creo que él tiene que tener una estrategia más clara y cambiar a algunas personas y hacer un movimiento, y eso es decisión de él, pero hay que analizarlo. Eso lo pregunto, alcalde, porque a propósito del papel que tiene la UDI hoy día en respaldo al ministro Álvarez, algunos señalan que, claro, el ministro Ginspeter, que ya viene siendo identificado por el uso excesivo de la violencia, de hecho podría enfrentar una acusación constitucional. Eso es lo que se señala. Pero eso es un aprovechamiento político, todo el mundo sabe que se están aprovechando contra Rodrigo Ginspeter. Claro, pero es que el nombre que se utiliza siempre es Rodrigo Ginspeter, entonces ¿usted cree que hay alguien más dentro del comité político? A ver, mira, en este caso de Álvarez, en lo que da Álvarez, hay 4 personas súper responsables que tuvieron parte en el baile. El mismo ministro Ginspeter, estaba el ministro Chadwick, estaba el ministro Larroulé dándose un abrazo con los dirigentes y estaba el ministro Lavín. Esas 4 personas podrían perfectamente haber avisado o llamado o trabajado con Álvarez. Así de claro. Yo no digo que alguien tenga que renunciar o no. Lo que estoy diciendo es de que de una vez por todas, como dicen vulgarmente, hay que pegársela al cachofazo. ¿Qué pasa? Tenemos cifras, estamos ordenados, este país está como avión hacia arriba y por otro lado tenemos un tremendo descontento. ¿Por qué? Por errores políticos. Y aquí vemos claro, una persona súper valiosa como Álvarez, le quitan el piso, pues. ¿Usted cree que el gran ganador aquí es Ginspeter? Aquí no hay ningún ganador, todos perdieron. Porque se ve solucionando un conflicto finalmente. O sea, yo creo que el conflicto está solucionado stand-by. La gente está esperando, paró y está esperando que las propuestas se desarrollen. Aquí no hay ningún ganador, yo creo que aquí todos perdieron. Y sobre todo el gobierno perdió, porque en el fondo la gente está esperando otras cosas de esto. Y quiero aclarar, la UDI no puede estar reclamando contra el presidente, tiene que reclamar contra sus 3 ministros que estaban en la mesa. Alcalde, le quiero agradecer por esta entrevista, su posición frente a la renuncia ya conocida del ministro Álvarez. Que esté muy bien, muchas gracias. Gracias. Y nos separamos en una pausa comercial, regresamos de inmediato con más informaciones a Primera Edición.